Hombres de Cristo. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestro corazón y alumbre nuestros pasos. En medio de una conferencia de jóvenes, hablar de las adversidades, hablar de las pruebas, hablar del dolor. A veces los mayores o los menos jóvenes piensan que los adolescentes y que los jóvenes no tienen ningún problema. Son jóvenes, tienen salud, son bellos, no les duelen los huesos, ven bien, oyen bien. Y no hay edades para que el cristiano experimente las pruebas, para que el cristiano sufra. Y hay muchos adolescentes y muchos jóvenes que han venido hoy cargados con diversas pruebas, como dice Santiago, pasaje que vamos a tomar como base. Muchos jóvenes que vienen con cargas de sus hogares, de sus iglesias, de sus familias, de sus propias vidas, y que por el mero hecho de la juventud a veces lo esquivamos, lo tapamos a veces con diversión. Eso que hablamos que pasa en el mundo a veces nos pasa también a los creyentes, les pasa a los jóvenes creyentes. Con actividad, con algún ministerio, con alguna alabanza, con alguna actividad social, tratar de apagar un poquito esa tristeza, la tristeza de la prueba, el dolor de la adversidad. Tenemos como título Transformados en la adversidad, pero tenemos como texto base para poder compartir Santiago capítulo 1, versículo 12. Está claro que como lo inspirado es el texto bíblico, el título estará, pero vamos a meternos más en el texto, en Santiago 1, 12. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón o la mujer, es genérico, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No sé ustedes, pero yo alguna vez me pregunté, ¿habla de prueba o habla de tentación? Porque primero habla de la prueba, después habla de la tentación. ¿Es prueba o es tentación? ¿De cuál de las dos está hablando? Y bueno, nos encontramos aquí con un primer aparente problema. Vamos a ir al original a ver si dice prueba o tentación. Y cuando vamos al original encontramos la palabrita periasmos y es la misma, utiliza la misma. Nada más que el contexto le da la aplicación. Como cuando decimos, ¿qué significa la palabra calle? Bueno, calle puede decir, decirle a él que se calle, o aquella calle se llama Sarmiento. Y el contexto le da la aplicación. En este pasaje pasa lo mismo. La misma palabra se traduce como prueba y se traduce como tentación. Es que está allí en un momento bisagra del capítulo donde Santiago empieza hablando de las pruebas. Y ahora vamos a ver algunas diversas pruebas. Santiago empieza hablando de las pruebas, pero inmediatamente después del capítulo 12 empieza a hablar y empieza a explicar el proceso de la tentación. Por un lado tenemos las pruebas y las tentaciones. Pero dentro de las pruebas que algún joven puede estar padeciendo hoy, puede estar cargando hoy, encontramos también algunas características particulares, que a mí me encanta identificarlo o graficarlo con aquel mediodía en el Gólgota, donde había 3 cruces. Una cruz era la cruz del propósito, la cruz del medio. Esa cruz estaba siendo cargada, estaba siendo llevada, estaba sufriendo uno en esa cruz que no había hecho nada merecedor de ese castigo, de esa carga, de ese dolor y de ese sufrimiento. No había hecho nada, no tenía culpa absolutamente de nada, era nuestro Señor. Sin embargo, estaba cargando esa cruz
por lo cual el Padre lo había enviado para cargar nuestros pecados. Había 3 en la misma y exacta condición. Jesús en medio, la cruz del propósito. Era el dolor y el sufrimiento para lo que Dios iba a hacer. Una obra planificada, pensada por Dios, con propósito, con objetivo, y vaya qué propósito y vaya qué objetivo, que el de salvar nuestras almas. La cruz del propósito. A su lado había otra cruz. Era la cruz de la consecuencia. Allí uno de los ladrones dijo: a la verdad nosotros estamos pagando por lo que merecen nuestros hechos. Él estaba ahí porque había hecho todo lo necesario ante la ley para estar ahí. Era la cruz de la consecuencia. Había una tercera cruz. Era la cruz de la ignorancia. Nunca entendió nada. Estuvo allí, llegó allí por sus pecados. Tuvo al lado al Señor Jesús y le seguía diciendo: bájate y bájame. Él quería bajarse para seguir con su vida. La cruz de la ignorancia. Nosotros jamás deberíamos vivir nuestras adversidades de esta última manera. La cruz de la ignorancia, la adversidad, el dolor con ignorancia la viven las personas sin Dios, que creen que su suerte está ligada a los astros, que creen que su suerte está ligada al horóscopo, al universo, al destino, a lo fortuito, y no tienen esperanza ni en lo que disfrutan ni en lo que sufren. Y muchas veces recibimos a personas así, que quieren que los bajen de su cruz, se acercan a nuestras iglesias, personas que quieren que las bajen de su cruz, que las bajen de su problema, solamente para seguir viviendo su vida como la quieren vivir. Y no solamente pasa eso con gente que viene de afuera. Puede haber creyentes que lamentan, que se enojan y solo quieren que los bajen de su cruz para poder seguir viviendo su vida a su manera. Te pido que empieces a identificar en esta tarde, en esta noche, si la adversidad y la prueba y el dolor que estás padeciendo es con propósito o es por consecuencia de algún error. La adversidad del propósito es de la que empieza hablando Santiago, allí en los versículos 2, 3 y 4. Dice, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Es productiva, tiene un objetivo. Está buscando algo bueno. La cruz de la consecuencia es aquella que es producto de mis malas decisiones. Es justamente no querer cumplir el propósito de Él, sino el mío. Y debemos entender bien esto. Allí también vimos en la palabra y vemos en la historia cómo esa noche Jesús cambió una cruz de consecuencia en una cruz de propósito. Cuando este hombre mira a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor ese día le dijo a este hombre que estaba allí por culpa de sus errores, de sus malas elecciones, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero decíamos en el versículo 2 al 4, Pablo comienza refiriéndose a las pruebas que envía y permite el Señor. Motivo de gozo, dice. Si ustedes repiten y repasan varios de los pasajes en la palabra de Dios, van a encontrar casi inexplicablemente para nosotros que siempre en la frase, en el texto, cerca de las pruebas viene el gozo. Está el gozo ahí metido. Y nos cuesta entenderlo, claro. Pero aquí el texto dice que el gozo viene una vez pasada la prueba. Es medio complicado experimentar, vivir, pasar el proceso con gozo, con alegría,
Lo dice el escritor a los Hebreos, allí en el capítulo 12, versículo 11, cuando habla de la disciplina, por ejemplo, otra cosa poco grata. Ayer Sebastián nos explicaba ese concepto de disciplina, pero el que tenemos enquistado en nosotros no nos gusta, nos cuesta. Dice que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, pero el problema no. Lo importante es el fruto que va a dar, la consecuencia que va a dar. El proceso cuesta, pero es en pos de un objetivo. Y esto expresa también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Y van a ver cómo en este texto vamos a encontrar el dolor o las cruces o las adversidades, las que mencionábamos recién, propósito, consecuencia e ignorancia. Miren lo que dice Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, propósito, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, ignorancia, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, consecuencia, padecer por todo eso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los procesos son dolorosos. Ahora, dentro de lo que podemos analizar, ahora volviendo al pasaje central de Santiago 1:12, podemos también entender que la tentación, que no es enviada por Dios, luego lo va a aclarar Santiago, no es enviada por Dios, pero sí es una prueba en sí misma. Dios no la envía, pero Dios la observa. Y tanto el que soporta, el que supera, el que no cae ante la tentación o ante la prueba, dice el texto, va a recibir la corona de vida. Y ya me adelanto, si dejáramos el texto ahí, sería una cosa, pero el texto sigue. Pero también tenemos que reconocer que es en medio de las pruebas enviadas por Dios cuando muchas veces tenemos las tentaciones de las alternativas. Las tentaciones de las alternativas. Abraham tenía una prueba, tenía que esperar la promesa. Y recuerdan cuál fue la alternativa, ¿no? En el capítulo 12 le entregan la promesa, tenía que esperarla. La prueba era creer que a pesar de su edad y la edad de su esposa, esa promesa se iba a cumplir. Sin embargo, en el capítulo 16, la alternativa tomó a su sierva para tener descendencia, cuando la prueba era esperar la promesa. Job fue probado y tentado. La primera que lo tentó fue su esposa, le dijo, maldice a Dios y muérete. La tentación de la alternativa. Luego nos vamos a detener un poquito en eso de la alternativa. Ahora, ¿cómo puedo yo diferenciar? ¿Cómo podés vos diferenciar si estás siendo tentado o si estás siendo probado? Cuando vamos al texto es la misma palabra en el original. ¿Cómo diferencio yo si estoy siendo tentado o si estoy siendo probado? Y tenemos que saber que aunque ambas son dolorosas, son difíciles para el cristiano, la prueba que viene de Dios siempre promueve a superarme y a premiarme. La prueba es productiva. Leíamos el versículo 3, produce, suma, multiplica. En la prueba, y eso lo van a saber todos en la secundaria, en la facultad, en la prueba, si apruebo, soy promovido. En lo espiritual,
si apruebo, soy promovido en bendición, en autoridad. Si desapruebo, quedo como estoy. Si desaprobás el final para pasar a cuarto año, no te van a mandar a tercero, te vas a quedar en cuarto año. No vas a crecer, no vas a avanzar. Ahora, la tentación que viene de Satanás o de mi propia concupiscencia, que es este segundo, el enfoque en el cual se centra Santiago, tiene como fin dañar, herir y distanciarme de Dios. La tentación resta y divide. La prueba suma y multiplica. En la tentación, si apruebo, quedo como estoy. Limpio, obediente, afirmado, aprobado. Si desapruebo, pierdo mi bendición, pierdo mi firmeza, pierdo autoridad, pierdo paz, pierdo gozo, pierdo alegría. Aunque observamos, como les decía recién, que en el pasaje se enfoca específicamente no en la tentación que viene de afuera, la del mundo, la del sistema, la de Satanás, sino la que nace en el fondo de nuestro corazón, esta palabrita concupiscencia, esta naturaleza caída que aún está en nosotros. Nace de nuestro interior. Por eso en el versículo 13, Santiago aclara que Dios no tienta, no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Muchas veces aquellos padecimientos, aquellas aflicciones que estamos sufriendo, no le podemos echar la culpa a Dios y a veces tampoco le podemos echar la culpa al diablo, por más malo que sea. Nosotros solitos nos buscamos problemas, nos buscamos dolores y nos buscamos sufrimiento. Eso no quiere decir que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, esté siempre atento para ver cuándo nos ve, aún en medio de una prueba enviada por Dios, tentando, y allí puede aparecer alguna persona cercana, algún amigo, a decirte, ¿ves? Mirá cómo te va. Mirá, sos cristiano y mirá lo que tenés. Mirá lo que te pasa. Mirá qué bien que la paso yo. Y Satanás sabe muy bien. El enemigo de nuestras almas conoce muy bien nuestra debilidad, conoce nuestra naturaleza desde Edén. Que cuando entra el pecado, nosotros huimos, nos alejamos y nos escondemos. Ahora, fíjate bien que Dios no condena ni desaprueba que seas tentado, ni mucho menos que seas probado, claro está. O que sientas esta inclinación al mal. El mismo apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 7, dedica varios versículos a contar, a abrir su corazón y a decir cuál era su lucha interna. La lucha con la cual se levantaba todos los días. El bien que quiero hacer, eso no hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y tengo esta ley en mis miembros, esa lucha. Y esa lucha la tenía el apóstol Pablo. ¿Cómo no la vas a tener vos? ¿Cómo no la voy a tener yo? Ahora, Satanás también es muy astuto para presentarnos las alternativas. Vos vas a entender la palabra, el concepto alternativa, si le cambio solamente una palabra, alternativo. Pensá, cargador alternativo, cable alternativo, repuesto alternativo. Los mayores ya conocemos los remedios alternativos. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, son más baratos, tienen menos costo, sirven para salir del paso, pero al final duran poco, no funcionan bien y me terminan estropeando el dispositivo. No, dame el original, le decimos. Dame el bueno, dame el original. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos por lo alternativo ante las pruebas? ¿Cuánto estás sufriendo porque ante la prueba elegiste lo alternativo? Es que la prueba es un llamado a la obediencia y al acercarse a Dios. La tentación es un llamado a tomar la alternativa más corta, el atajo,
lo más barato, lo que cuesta menos. ¿Estás buscando hoy vos en tu vida buscar alternativas, encontrar alguna alternativa? ¿Estás buscando alguna alternativa en tu trabajo, en tu estudio? Ante el mandamiento de obediencia, de honestidad, ante el mandamiento de pureza, ¿estás buscando alguna alternativa en tu noviazgo, en tu matrimonio? Ante el mandamiento de santidad. Cuidado, si pasás las páginas de la Biblia vas a ver cómo terminaron todos aquellos que tomaron alternativas, a menos que Dios no hubiera obrado por su misericordia. Ahora, hay otra palabrita también, que cuando la masticamos un poquito más, nos trae luz para poder entender un poquito esto de padecer, de sufrir las adversidades. Aquellas pruebas que Dios envía, aquellas pruebas que Dios manda, aquellos momentos de tentación, aquellos momentos de dolor porque yo me la busqué, porque elegí mal, porque desobedecí, aunque me hayan advertido, aunque me lo hayan dicho, aunque lo sabía en la Biblia, dije, dame el alternativo, que es más barato, cuesta menos y es más rápido. Y es la palabrita, soporta. Y la palabrita soporta, dóquimos, nos aleja del concepto que nosotros tenemos de soportar algo. Esta idea nos aleja de, y por eso también muchas veces fracasamos y caemos en la tentación o rechazamos la prueba, nos alejamos de Dios enojados por la prueba que nos dio. Y dóquimos es esperar, soportar fielmente. No enojados con Dios, no resignados, no aguantándome para que no se enteren, para que no se haga público por la condena social y anidando, guardando en el corazón ese pecado. Dóquimos es aquel que espera siendo fiel. Pero Santiago nos da una pista más. Nos da un concepto más. ¿Cómo podemos, en medio de la prueba y en medio de la tentación, ser transformados en lugar de ser conformados? Y podemos decir también al pasar que la prueba tiene como objetivo transformar nuestra naturaleza, pero la tentación tiene como objetivo conformar nuestra naturaleza, amoldarnos, como ayer escuchábamos. Miren si hubiéramos leído el pasaje hasta acá, acompáñenme, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Punto. Si la leemos hasta ahí, bueno, hay que aguantar como sea. Hay que soportar como sea. Hay que bancársela, morder los dientes, seguir para adelante. Pero el texto sigue y dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El amor, a los que le aman, dice. Y el amor sigue siendo la clave, como todo, en la vida cristiana. Porque cuando vamos a Juan 3:16 dice, porque de tal manera miró Dios al mundo. No dice así. Tampoco dice porque de tal manera examinó, evaluó. Tampoco dice porque de tal manera le dio tanta lástima a Dios, le dio no sé qué a Dios. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice que el secreto para decir no a la tentación, que el secreto para soportar la prueba sin estar enojados,
sin estar alejados, sin estar resignados, sin estar tristes, deprimidos, es el amor. Es que cada vez, y esto te va a pasar muchas veces en el día, cada vez que transito el proceso de la prueba y Dios quita, Dios hiere, Dios guarda silencio, y lo que anhelo no llega, es una oportunidad y es una prueba de amor para ver si lo amo más a Él o si me amo más a mí. Eso es lo que dice Santiago. La corona de vida se la da a aquellos que le aman. Y si lo leemos para atrás, aquellos que le aman, que han de recibir la corona de vida como esperanza, han de soportar la prueba y la tentación. Y cada vez que soy tentado y comienza el proceso que Santiago detalla a partir del versículo 13, cada vez que comienza ese proceso, tengo la oportunidad de demostrarme a mí mismo, primeramente, si me amo más a mí o si lo amo más a Él. Y digo primeramente a mí porque es un proceso interno, personal, que yo lo reconozco muy bien. Y yo sé en qué va a terminar. Vos sabés muy bien qué va a pasar si te llevas el celular al baño o a la pieza a la noche solo. Vos sabés muy bien qué va a terminar pasando cuando estés solo o sola con él o con ella. Vos sabés lo que va a pasar y no lo parás. Porque amás eso. Porque te amás más a vos que a Él. Yo no sé si, y obviamente la palabra de Dios se aplica a todos los corazones, pero queremos enfocarnos especialmente en nuestros jóvenes, que sí tienen pruebas, que sí están preocupados, que sí están cargados, que sí muchas veces les cuesta dormir por alguna preocupación en casa, con los padres, con los hermanos. Yo no sé si tenés más tentaciones o pruebas. Lo que sí sé, a la luz de la palabra de Dios, que si no amo a Dios, si no amamos a Dios, no vamos a superar ninguna de las dos. No vamos a poder superar ninguna de las dos. Si no tenés a Cristo en tu corazón, como el versículo 13 en adelante, dice que el pecado se gesta en nosotros, da a luz la muerte. Una vez que lo practicamos, una vez que lo llevamos adelante, si no tenés a Cristo en tu corazón, sabe que ese pecado te aleja de Dios y te condena para toda la eternidad. Ese Jesús que dio su vida en la cruz, el amor a Él es aquel que nos aleja, que nos hace decir que no, que nos hace decir basta. Ahora, si ya tenemos a Cristo en el corazón y somos parte de los renacidos, mirá lo que dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ser especial. Y porque sos especial para Dios, porque sos una primicia para Él, Él no quiere que te ensucies, Él no quiere que te embarres, Él no quiere que te lastimes a vos mismo cediendo al pecado. Sí quiere probarte para que crezcas, para que seas promovido. Pero el desafío en medio de la prueba y en medio de la tentación y lo difícil es que en vez de enojarnos, en vez de resignarnos, en medio de la tentación, cuando estás por agarrar el celular, cuando estás por ir a ese lugar, cuando estás por estar con esa persona, te animás a decir, Señor, te amo. Señor, te amo. Cuando estás en medio de esa prueba que no puedes entender,
Decirle, Señor, te amo. Señor, te amo. ¿Se acuerdan la restauración de Pedro? Juan 21. Pedro había prometido cosas que no estaba cumpliendo. Él prometió dar su vida por el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Lo cumplió? ¿Cómo que no lo cumplió? Sí que lo cumplió. Después lo entendió, después de este momento. Él cuando dijo, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por vos, es como cuando nosotros cantamos y estamos y prometemos y estamos basados en nuestra fuerza. Estaba al lado del Señor allí en el huerto esa noche, al lado de ese mismo Señor que con su palabra había tumbado a todos, sacando una espada para querer luchar por el Señor en sus fuerzas. Y esa noche corrió, y esa noche mintió, y esa noche le negó. Y a la mañana siguiente quiso volver atrás y dijo, yo no voy más a la iglesia. Yo no me junto más con los jóvenes. Yo no leo más la Biblia, como muchos pueden decir hoy, enojados. Pedro dijo, me voy a pescar. Ya está. Esto no tuvo sentido. Sin embargo, ahí se le aparece el Señor a orillas, preparándole para desayunar. Otra vez, una pesca infructuosa. Otra vez, la mano multiplicadora y bendición de Dios. Y Pedro fue el primero que se tiró. Yo no creo que hubiese querido volver a caminar sobre las aguas. Y luego en la charla entre Pedro y el Señor, luego que él le había negado, había mentido, había huido, Jesús quería escuchar solamente una palabra de la boca de Pedro. Pedro, ¿me vas a servir? No le preguntó eso. Pedro, ¿vas a desarrollar tus dones? No le preguntó eso. Pedro, ¿vas a dar tu vida por mí? No le preguntó eso tampoco. Lo que Jesús quería escuchar de los labios de Pedro es que lo amaba. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y cuando Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Y la expresión de Pedro ese día fue, Señor, tú sabes que yo te amo como puedo. Pero se lo dijo, Señor, te amo. Señor, te amo. Y Pablo allí en 1 Corintios 13 dice, ¿qué hacemos sin el amor? ¿Qué podemos hacer? Por más dones que tengas, por más... Y es nuestra mayor falencia. Somos los mejores organizadores, somos los mejores músicos, los mejores cantantes, los mejores oradores, los mejores organizadores de cosas, de eventos, los mejores para juzgar lo que los demás tienen que hacer, los mejores para interpretar el original del texto bíblico interlineal. Pero hacemos agua. Y el Señor lo que quiere seguir escuchando de nuestros labios es, Señor, te amo. Todo lo demás vino después. Por eso después Pedro estuvo dispuesto y decidido a entregar su vida. Y de hecho que la dio. Podés seguir cantando, podés seguir sirviendo, podés seguir estudiando, podés seguir ministrando. Pero si no estamos dispuestos a decirle al Señor con un corazón abierto, Señor, te amo, tú sabes todas las cosas. En medio de la tentación, Señor, yo te amo más a vos que a mí, así que no lo voy a hacer. Todos los demás métodos vos ya sabés que fallaron. Cuando estoy en el dolor de la enfermedad, de ese diagnóstico, de esa pérdida de trabajo, o de ese trabajo que no llega,
O de ese compañero, esa compañera que no llega. A veces ahí es donde más alternativas buscas, ¿no? ¿Son tan buenos los del colegio? No sabes lo sano que son. Cuando llegan los problemas económicos, y ahí le buscamos la vuelta a ver qué se puede hacer. Pero en medio del dolor, de la prueba, dejar las alternativas y decirle, Señor, yo te amo. Porque dice el versículo 17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que yo le pueda decir al Señor, Señor, te amo porque yo sé que todo lo que viene de vos, incluso las pruebas, es lo mejor. Es una dádiva, es un don perfecto. Yo recuerdo mi oración, quizás el momento de mayor prueba en mi vida, cuando a mis 18 fallece mi papá, yo ahí sentado en una escalera en el hospital, decía, Señor, vos sabés muy bien, así, vos sabés muy bien que no vamos a poder seguir sin Él. Vos lo sabés muy bien. O sea, Dios tenía que estar de acuerdo conmigo. Vos sabés muy bien eso. Y a veces le decimos a Dios, Señor, vos sabés muy bien por qué pasa esto, vos sabés muy bien lo que lo necesito, vos sabés muy bien que lo estoy esperando, lo estoy anhelando, lo estoy necesitando. ¿Por qué, Señor, si vos sabés muy bien la necesidad que tengo? A la semana el Señor se lo llevó. Estuve enojado un buen rato. Ese enojo me mandó a cometer varias macanas. Como quizás las macanas que estás cometiendo por estar enojado. Pero cuando yo en medio de la prueba le digo, Señor, te amo, porque yo sé que todo lo que viene de vos es bueno. Toda es una dádiva perfecta del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, el cual no cambia. Cuando yo le digo al Señor, te amo en medio de la prueba, y cuando yo le digo al Señor, te amo antes de caer en la tentación, en el pecado, ahí se cumple la promesa del versículo 12. Recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Esa es la condición. La consecuencia es haber resistido esa tentación o esa prueba. Pero la condición está puesta al final del versículo, a los que le aman. Si le pudiéramos decir al Señor, vamos a terminar y vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros, nuestras cabezas. Y seguramente haya muchos jóvenes orando al Señor. Yo te pido que lo hagas. Y en esta tarde decirle, Señor, conoces mi pecado. Vos ya sabés por dónde la concupiscencia te gana, por dónde Satanás te ataca. Ya sabes los frentes y las murallas caídas que tenés en tu vida. Empezá a practicar antes, cuando la ves venir, y decirle, Señor, te amo. Señor, te amo. Confesale tu pecado al Señor, pero decirle, Señor, te amo. Tú sabes que te amo como puedo. Te amo. Y si estás pasando una prueba difícil de entender, difícil de explicar, con papá, con mamá, con un hijo, con un hermano, necesidades, divisiones, problemas en la congregación, en la iglesia, con un hermano. Si es una prueba de propósito, decirle, Señor, te amo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti.
Si estás pasando la prueba, la adversidad de la consecuencia, decirle: Señor, me arrepiento, te entrego esta cruz de consecuencia, cambiala en una cruz de propósito, ayúdame, Señor. Pero no lo vivas con ignorancia, no lo vivas con apatía. Decirle en esta tarde, como quizás hace mucho que no le decís, y con la necesidad de acostumbrarnos cada día a decírselo: Señor, te amo. Él bendiga su palabra. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida y repercuta para el bien de los que los rodean. Por consultas o consejería, escríbanos a hombresdecristo1@gmail.com. Hasta la próxima, Dios mediante.